ver son las infraestructuras de la unidad de imagenología, el equipo multidisciplinario con el que nosotros trabajamos habitualmente, y con el servicio administrativo que también con el que vamos a interactuar. Los objetivos de hoy es que usted maneje los contenidos, ¿cierto?, que acabamos de mencionar, saber los aspectos jerárquicos en el día de mañana cuando usted tenga que ejercer su carrera, y cómo se levantan las unidades de imagenología, porque estos tienen una cierta normativa según los criterios de protección radiológica que están normados aquí en Chile, ¿ya? Bien, entonces, a modo introductorio, y tomándome de las palabras de lo que pasamos la semana pasada, el mundo imagenológico es un mundo un poquito delicado, porque no solamente habíamos visto que trabajamos con radiaciones ionizantes, que quiero lo que eran las radiaciones ionizantes, chiquillos. Son un tipo de interacciones, pero ¿qué cualidad tenían las radiaciones ionizantes? Oh, me sale un grito. Ionizante. ¿Ah? Y en su particular. Uy, no traje dulces, chiquillos. Claro. Y nada, se va. Se me fue, chiquillos, ya. La próxima semana voy a traer dulcecito. Como dice su nombre, radiación ionizante. O sea, que tiene la facultad de ionizar la materia. Y para que ionice la materia, ¿qué necesita tener? ¿Alta energía o baja energía? Alta energía, ¿cierto? Y al tener alta energía, ¿puede causar daños biológicos o no? Sí, pues entonces es importante saber que al ionizar, a diferencia de ecografía y resonancia, que no ionizan, ¿cierto? Este tipo de radiación sí ioniza. Entonces, como ya sabemos que en el tejido biológico sí ioniza, también necesitamos una infraestructura donde nosotros deberíamos trabajar que cumpla criterios para que no se nos escape la radiación, porque afuera de la sala de rayos andan paseando los pacientes, el equipo administrativo, la secretaria, los médicos, personajes que no tienen por qué recibir radiación que nosotros estamos disparando constantemente. Entonces, bajo ese criterio, nosotros tenemos que tener, no, este equipo de posibilidad. Vamos a partir un poquito más adelante. Debemos tener ciertas infraestructuras que permitan no solamente resguardar los criterios biológicos de las personas que están alrededor, sino que también los criterios de nosotros mismos como operadores. Así que una de las cualidades que nosotros tenemos como imagenología es que estamos dispuestos siempre en un área en particular de las unidades hospitalarias, donde habitualmente, en qué piso nosotros encontramos las unidades de imagen. En el menos uno o en el primer piso. Es muy raro encontrarnos con pisos más altos, y de encontrarnos, ¿qué tipo de equipo podríamos encontrarnos? Ecógrafos, por ejemplo, súper habitual encontrar segundo, tercero. Equipos básicos, y el mundo de imagen, ¿qué podría ser un equipo básico? O pudiera ser un radio portátil, por ejemplo, ¿cierto? Porque el equipo de radio portátil, ¿qué equipo de corriente ocupa? ¿Y cuál es la normal? ¿Cómo se llama la normal? La corriente monofásica. Muy bien. ¿Y la corriente aquí en Chile, haciendo el chumi chumi, es corriente continua o alterna? Ah, no, me fui en la ola. ¿Es corriente continua o alterna? Alterna, muy bien. Puta, bien, entonces, claramente, nosotros vamos a ver que las unidades de imagen siempre están abajito. Una, porque tenemos radiación ionizante y así evitamos que otras áreas sean interferidas de esta modalidad. Y dos, porque... Gracias. Y la otra, porque los equipos que nosotros ocupamos son de alto pesaje o de bajo pesaje. Altísimo, o sea, un resonador pesa, yo creo que anda por ahí con un elefante, ¿cierto? Como una tonelada más o menos, y los equipos de escáner pesan menos, pero no dejan de ser pesaditos, son equipos grandes, ¿cierto? Y además, ¿qué tipo de corriente ocupamos en el escáner, en el resonador? Corriente trifásica, entonces necesitamos un abastecimiento de corriente importante, y mientras menos distancia concurra entre las fuentes eléctricas del intrahospitalario en virtud de los equipos, mucho, mucho mejor, ¿ya? Ahora, como ya habíamos dicho, estos equipos están instalados en áreas bajitas por el pesaje, y además porque la instalación de estos equipos es muy, muy compleja. No solamente por el peso que traen, sino que también vamos a ver que hay ciertas características que tiene el armaje de una sala de imagenología, cualquiera sea, excepto ecografía, que hace que la forma de construir
sea distinto a cualquier otra área. Dentro de ello, tenemos 3 puntos importantes que nosotros tenemos que considerar al momento de visualizar una unidad de imagen, que es el blindaje, ¿cierto? Que nos va a permitir poder protegernos. 2 refuerzos estructurales, ¿cierto? Frente a eventos catastróficos, que acá en Chile pareciera que, yo creo que luego se viene uno bueno. Han pasado más de 10 años y el norte ya se está moviendo, está avisando algo, ¿cierto? Bueno, aquí en Chile, menos mal que las ciencias arquitectónicas están bien reforzadas en ese aspecto. Y el otro tema importantísimo, que es súper habitual en imagen, es que la climatización, ¿cómo tiene que ser? ¿Cálida o fría? Súper fría, pues chiquillos, si nosotros afuera pueden hacer 35 grados y en el mundo de imagen todos andamos con chaquetita y que no les admire que al principio anden resfriaditos porque cuando uno llega a las unidades de imagen solemos, los que no estamos acostumbrados al aire acondicionado, solemos resfriarnos con cierta frecuencia. Al menos a mí me pasó cuando entré a los internados, me resfrié de manera recurrente, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Hay un eco. A ver. Ah, no. Ahora, cuando se instala una unidad de imagen, ya sea rayos, escáner o cualquier área que emita radiación ionizante, ¿qué características deberían tener las paredes, las puertas? Una, ¡ay! Le sirvió ver las cápsulas, súper bien. Las paredes tienen que tener cierto laminaje de plomo. Va a depender de la unidad qué graduado tiene este plomaje. Por ejemplo, en medicina nuclear necesitan un poquito más que en rayos porque son áreas de mayor peligro por los radiofármacos que se ocupan, ¿cierto? Bien, y además del plomo, ¿qué otra consideración deberíamos considerar? ¿Qué cosa considerar? Ya, las cerraduras, ¿cierto? Las puertas y el concreto, el hormigón, ¿cierto? Tiene que tener una densidad determinada, ¿cierto? Y que está normada por los criterios asociados al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud. O sea, no es llegar y levantar una unidad de imágenes. Hay cierto levantamiento radiométrico, ¿cierto? Que se llama o dosimétrico, que permite asegurarnos que la radiación que vamos a emitir no salga a las áreas comunes de tránsito habitual, ¿cierto? Como dice su compañera también, no solamente quedamos exentos de las características de las paredes, sino que hay otros puntos críticos, ¿cierto? Como en el caso de las puertas, que tienen que tener ciertos cuidados al momento de instalarse, porque como bien dice, tienen que tener cualidades herméticas. Eso quiere decir que las emisiones internas que tenga la unidad no pueden salir por las fisuras típicas que tienen las puertas. La gran mayoría de las unidades trabaja con este tipo de puerta que es deslizable, ¿cierto? Y cuando vayan a su internado, se van a dar cuenta que estas puertas son súper pesadas. Las chiquillas ya se pusieron a prueba con el equipo de rayos. Les digo al tiro, tienen que sacar harto músculo porque aquí es vieja escuela el equipo. Y por lo tanto, al igual que el equipo que tenemos acá en rayos, hay que sacar músculos para mover las puertas. Allá en las unidades también. Corazón, ¿qué me había dicho? Ah, ¿trabaja en la unidad de resonancia? ¿A resonancia? Sí, en resonancia vamos a ver que, mira, aprovechemos, es de las mías, es de las mías. Hay otras unidades, por ejemplo, como en el caso de resonancia magnética, que ahí emitíamos radiación ionizante, ¿o no? No, pero ¿qué tipo de energía emitíamos, chiquillos? Si no emito radiación ionizante, ¿con qué trabajo para producir la imagen? En resonancia, ¿qué fundamento, qué física ocupábamos? El imán, ¿cierto? Un imán gigante. Y para poder emitir señal en el paciente, porque en rayo, para emitir señal en el paciente ocupábamos la radiación X, pero esa en ecografía ocupábamos la mecánica, pero en resonancia se parecía al microondas. Pulsos de, pero si casi lo dijo, sí, ahí está. Pulsos de radiofrecuencia, es lo que emite el microondas, ¿cierto? Que cuando uno ve el pollito asado que se está moviendo ahí en el microondas, es el mismo pulso que ocupamos en resonancia. Entonces, como bien dice su compañera, efectivamente, una unidad de resonancia está cubierta, efectivamente, pero en vez de ocupar plomo, ocupamos láminas de cobre para evitar
que los pulsos de radiofrecuencia escapen de la sala de resonancia y viceversa, que pulsos externos a la unidad de resonancia entren a la sala del resonador, ¿cierto? Bien, entonces ya vemos que no es solamente levantar e instalar un equipamiento, sino que además tenemos que tener ciertos cuidados al momento de levantar las paredes y bajo qué condiciones vamos a proteger a nuestros agentes externos, a nuestros personajes externos que van a pasear, asociados a la emisión de la física, indistintamente si es un pulso de radiofrecuencia o una emisión ionizante, siempre tenemos que tener este tipo de protección, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? Pasen nomás, chiquillos. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Bien. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, estas unidades estaban o en el piso 1 o en el piso -1. ¿Por qué? Porque no solamente nos vamos a encontrar con escáner, con rayos, que son equipamientos que son más fijos, sino que vamos a encontrarnos con unidades que son un poquito móviles, como bodegas o sistemas de almacenamiento radioactivo. Eso quiere decir que hay personajes en el área industrial imagenológica que andan paseándose con los radiofármacos que se ocupan en medicina nuclear. Entonces, para eso hay ciertas rutas de trabajo que estos operadores tienen que habituar para minimizar la exposición del radiofármaco a personas que no tienen por qué portar o absorber estas energías que son para fines médicos. Obviamente los radiofármacos van cubiertos con una cápsula de plomo, ¿cierto? Y van recubiertos con carcasas para el traslado y minimizar la exposición del radiofármaco a personal que no tiene por qué exponerse. Entonces ya vemos que hay ciertas rutas de trabajo, ciertos movimientos de trabajo en el cual los operadores se van moviendo en este piso. Hay otro punto también importante que es el sistema de climatización. El sistema de climatización en las unidades de imágenes es crucial porque ¿cuál es una de las desventajas que tenemos de estos equipamientos? Producen mucho calor, el fenómeno físico causa mucho calor residual, entonces necesitamos salas frías y por eso nos andamos resfriando las primeras veces que trabajamos en estas unidades. Por lo tanto, habitualmente las temperaturas que nosotros trabajamos entre 15, 17 grados sería lo ideal, pero a veces podemos llegar hasta los 24 grados cuando las temperaturas externas son muy altas, más aún cuando los sistemas de enfriamiento son por aire acondicionado, que eso lo vamos a ver en rayos, ¿cierto? En escáner, a diferencia de equipos más grandes, como en resonancia magnética, que ahí ocupamos otros sistemas de enfriamiento, que son de criogenización, que las vamos a ver más adelante, que son mucho más delicadas y son peligrosísimas cuando hay fuga de este tipo de materiales. Pero eso lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Ahora, ya sabemos que estas unidades están instaladas en lugares específicos y además cumplen ciertos criterios de levantamiento en su construcción para que puedan ponerse operativas y no así transgredir a las personas que están aledañas al lugar. Pero además tenemos otras consideraciones. Ahí tenemos un ejemplo de las láminas de plomo que habitualmente disponemos en la sala. Son muy similares a las láminas que vamos a ocupar y que ustedes van a conocer en el laboratorio, que tenemos muchos delantales de plomo, cuello tiroidio, pero el material es exactamente el mismo. Hay otro punto también que tenemos en las unidades de imagen, que son la señalización. La señalización en imagenología es crucial. ¿Por qué? Porque así advierten al usuario, cualquiera sea, clínico o no clínico, administrativo, que le permite advertir que esta zona es un área, ¿cierto?, de alto riesgo porque estamos frente a emisiones ionizantes de manera intermitente. De esta manera, hay grupos poblacionales, que ya habíamos hablado en la clase anterior, que obviamente bajo ciertos cuidados y ciertas autorizaciones van a poder entrar a estas unidades. ¿Qué grupo poblacional puede generar conflictos al momento de ingresar a estas unidades? Embarazadas, pacientes pediátricos, adultos mayores, ¿cierto? Pacientes oncológicos o inmunodepresivos, ¿cierto? O sea, con su inmunidad depresiva. No que bueno, puede que estén depresivos también es que sí, es un poco obvio, inmunodepresión. Bueno, en fin. Entonces, vamos a tener ciertas señaléticas que son cruciales en el área de radiología y una de ellas es ¿cómo se llama este símbolo? Tiene tres alitas. Se las pregunté delante a las chiquillas, se las dejé tarea. Y es súper simple el nombre. ¿A qué se parece eso?
Si tuviera que hacerle un dibujito. No una flor, po. Pero algo más orgánico. Eso que da buena suerte. A un trébol, se llama trébol radioactivo, ¿ya? Ese trébol radioactivo es el símbolo ícono del mundo de la imagenología, así que el primer símbolo que se va a encontrar cuando llega a una unidad de imagenología es el trébol radioactivo y además el típico símbolo de mujeres embarazadas que está estrictamente prohibido a menos que tenga que hacerse un examen por medidas de situaciones críticas que pueda presentar la paciente, ¿ya? Ahora, la simbología siempre va añadida a colores establecidos y habitualmente ocupamos dos tipos de colores, el color rojo y el color amarillo, ¿ya? ¿Por qué a todo esto en aspectos físicos ocupamos el color rojo? ¿Para qué? ¿Qué quiero advertir al usuario cuando ocupo un color rojo? Peligro inminente. ¿Y por qué se ocupa el rojo y no otro color en la paleta de colores? Bueno, aparte que se ve bonito y apasional, ¿cierto? Ya, pero ¿has leído? Bueno, todos tenemos licencia para manejar o no? ¿No? ¿Quiénes manejan acá? ¿Quién sacó la licencia? Ya, ya, súper bien. Pero hay un fundamento físico de por qué el rojo. Y de hecho sale en el libro para estudiar de conducción. ¿Por qué el rojo se ocupa para el signo pare o signos de advertencia? Sí, por eso ponemos un fucsia fluorescente, es mucho más llamativo. ¿Pero por qué el rojo? ¿Ah? Ya hay un tema asociado por ahí, pero es más físico. La longitud de onda. La longitud de onda del color rojo, de los infrarrojos, es mucho más larga que los ultravioletas que son acotados. ¿Se acuerdan de la frecuencia que vimos la semana pasada? Que estaban los infrarrojos, que son los no ionizantes, y los ultravioletas, que son los ionizantes. Ya, va por ahí, es por la longitud de onda. Porque el ser humano tiene la capacidad de ver el color rojo debido a su longitud de onda en un máximo de distancia de 2 metros. Entonces el rojo advierte desde los 2 metros una advertencia de peligro que pueda hacer en acciones de conducción, para que sepan, ¿ya? Versus el amarillo, que su longitud de onda es mucho más acotada. ¿Y qué significaba el amarillo? Precaución o advertencia, ¿ya? Y dependiendo del tipo de instrumental o elemento, las señaléticas y los textos van a ir o de color rojo, ¿cierto? Cuando son peligros inminentes, o de color negro cuando están con amarillo y que indican una advertencia, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? Perfecto. Además, no solamente vamos a tener la señalética, vamos a tener la señalética, vamos a tener las puertas plomadas, ¿cierto? Sino que además vamos a tener una advertencia lumínica. ¿Y qué significaba esta advertencia lumínica, chiquillos? Exactamente, pero está todo el día prendida. No, exactamente, solamente se enciende cuando estamos lanzando directamente la radiación. Cuando terminamos de lanzar la radiación, esta luz debería apagarse. La que tenemos abajo es con interruptor común y corriente, entonces si la dejo prendida va a estar todo el rato técnicamente lanzando rayos, pero no es así, ¿ya? Pero abajito en el laboratorio sí tenemos una señalética lumínica que nos advierte si efectivamente se está metiendo radiación. Bien, además, en las unidades de imagenología, nosotros no solamente tenemos peligros asociados a la radiación ionizante, ¿cierto? Y que estas unidades solamente pueden tener personal autorizado, o sea, aquellos que dispongamos de licencia de operaciones de primera o de segunda categoría, que la van a ver con la profesora de protección radiológica, sino que también tenemos otro tipo de peligros. Un peligro más evidente, ¿cuál sería? Si trabajamos con corriente trifásica, eléctrico, accidentes eléctricos. Por lo tanto, ¿cuáles son las medidas de precaución básicas si es que yo ya sé que son peligros inminentes los accidentes eléctricos? Una, objetos metálicos y dos, los cortopunzantes que pueden ser un peligro, pero asociados a niveles eléctricos. Dentro de las unidades, no consumir, por supuesto, no pueden comer chiquillos dentro de las unidades.
¿Y qué otra cosa tenemos habitualmente en las unidades? Lavado de manos, áreas limpias, ¿cierto? Y la área limpia tiene agua, y el agua es un conductor de corriente. Sí, por lo tanto, ¿qué de precauciones debería tener? Una, que no tenga derrames o fugas de agua. ¿Y cómo limpio los equipos? Con alcohol. ¿Qué tipo de alcohol? Isopropílico, chiquillo. ¿Y por qué isopropílico y no al 70? Porque el isopropílico tiene mayor volatilidad que al 70. Ahora, ¿podemos limpiar al 70? Sí, pero la volatilidad es mucho más prolongada que el isopropílico, que a los 30, 45 segundos ya se pasa a un estado volátil. Y de hecho, es lo que usted puede, con el que puede limpiar los computadores para que no se dañe la electrónica, ¿cierto? Bien, ¿qué otros peligros podríamos tener en las unidades de imagenología? Los radioactivos, ¿cierto? En el caso de medicina nuclear. Y otro punto que es súper importante, que son las emisiones láser. En imagenología nosotros ocupamos mucho láser para marcar el isocentro de las estructuras que nosotros vamos a estudiar o vamos a adquirir. Por lo tanto, ¿qué criterios de seguridad debería pedir al paciente, sobre todo cuando vamos a tomar exámenes de carita, por ejemplo? Que se quede quieto. Y además, ¿qué pasa con el láser y los ojitos? Puede generar algún efecto nocivo a nivel visual, y por lo tanto le tenemos que pedir al paciente que mantenga los ojos cerrados mientras generamos los marcajes de isocentros, sobre todo en escáner y resonancia, que son áreas que nos demoramos más marcar los isocentros, a diferencia de rayos, que en rayos también tenemos líneas de láser. Bueno, los antiguos no, pero ahora los equipos modernos sí, ¿ya? Además tenemos otro tipo de peligros, como habían dicho bien sus compañeros, objetos cortopunzantes, sobre todo en aquellas unidades donde vamos a generar acciones con elementos cortantes como punción endovenosa, porque es algo muy habitual en imagenología, ¿cierto? Y el sistema de climatización, ¿cierto? Porque estas unidades tienen sistemas de enfriamiento que pueden ser, pues, aire acondicionado convencional, que es la que ocupa rayos y algunos escáneres, aires acondicionados asociados a compresores de agua, o sea, los famosos chiller. Por lo tanto, hay caudales de agua importantes en esas áreas. Y en el área de resonancia ocupamos otro sistema de criogenización, otro sistema de climatización que se llama criogenización, así como lo que ocupa la NASA, algo muy similar. A través del helio nosotros enfriamos los equipos. Por lo tanto, estas áreas pueden ser un peligro y un daño inminente para los operadores. Y además, ¿qué es lo habitual? Que en toda unidad o departamento clínico, ¿a qué tipo de eventos nos podríamos enfrentar también? ¿A exposición de qué cosa? Los productos químicos, o sea, hidroclorito, ¿cierto? O algún tipo de agente enzimático que pueda generar no solamente daño al operador, sino que también daño al equipamiento. Y también riesgo de contaminación biológica, porque si bien es cierto, funcionamos, también podemos tener extravasaciones o mala praxis en punción, y por consecuencia podemos generar derrames sanguíneos, y eso también puede generar una exposición a agentes biológicos. Por lo tanto, ahí, ¿qué criterios de REAS ocupamos? ¿Qué tipo de contenedores debería ocupar frente a este tipo de riesgos, tanto químicos como biológicos? El rojo y el amarillo. Por lo tanto, deberíamos tener, ¿cuántos contenedores deberíamos tener? Tres. El más básico, ¿cómo se llama? El negro o gris, ¿cómo se llama? Común o doméstica, ¿cierto? El segundo, el amarillo, los biológicos, ¿cierto? Y el rojo, son los químicos o peligrosos, ¿cierto? Habitualmente en la unidad de imagen siempre tenemos los rojos, porque es ahí donde eliminamos los medios de contraste, sobre todo cuando vienen en frasco, ¿ya? Y bueno, los residuos biológicos, eliminamos todo aquello que fue contaminado o que tuvo contacto directo o que tenga residuo biológico del paciente durante procedimientos como punción endovenosa o biopsia bajo escáner o u otra modalidad imagenológica, ¿ya? ¿Dudas hasta acá, chiquillo? ¿No? ¿Ninguna? Bien, también nosotros en las unidades de imagen habíamos dicho que este icono, el trébol radiactivo, tiene una cualidad inminente, que es el aviso de que estamos frente a radiaciones. Pero este trébol radiactivo tiene cierto baraje de colores que permite identificar
áreas que son controladas y áreas que son no controladas o que son de peligros inminentes. Y dependiendo del tipo de elemento o fuente radiactiva, es el tipo de peligro que nosotros vamos a tener. El más peligroso, obviamente, es de color rojo, y aquellos que son de advertencia parcial, ¿cierto? O que generan contaminación parcial, están de color amarillo, y aquellos que se encuentran en color verde son aquellos que sí son amigables, ¿cierto? Al ambiente local. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir de estas unidades? Ajá, la disposición. La gran mayoría de las unidades de imagenología están segmentadas por áreas que permiten paso libre frente a operadores, usuarios o ambientes administrativos, y áreas restringidas que solamente que son para operadores de primera o de segunda categoría. La gran mayoría de las unidades siempre tienen un área de recepción donde está la secretaría recibiendo a los pacientes, haciendo labores administrativas, ¿cierto? Bla, bla, bla. Pero pasando el área de la administración, empezamos a pasar por los primeros pasillos de imagenología, y dependiendo de las unidades, nosotros vamos a tener ciertos límites. Hay otras áreas que son de restricción parcial en donde está trabajando equipo clínico, pero no directamente con los equipamientos, como el área de informes médicos, ¿cierto? El área de RISPACS, donde están las unidades de soporte y almacenamiento de imágenes, ¿cierto? Y áreas de secretaría o de jefatura, donde también, si bien es cierto, son del área, son personales de imagenología, pero no cumplen funciones administrativas. Por lo tanto, para poder transitar en esta unidad, una, tengo que tener la licencia de operaciones y la licencia de operaciones al día, y dos, debo portar un elemento. ¿Cómo se llama ese elemento? El dosímetro. ¿Y para qué sirve el dosímetro, chiquillo? Para medir la... ¡Ay, qué tan estudioso! Me encanta. Que es para medir la radiación como operadores. ¿Cuántas dosis podemos...? Durante 3 meses. Eso quiere decir que el personaje que está a cargo del reemplazo de los dosímetros, que ¿cómo se llama? Es un oficial. ¿Cómo se llama? Oficial de... ¿Su función cuál sería? ¿Qué hacemos para protegernos? ¿Cómo se llama ese concepto? Protección radiológica. Entonces, ¿cómo se llama el oficial? Oficial de protección radiológica. Es súper fácil, ¿cierto? Y este operador lo que va a hacer es, como bien dice su compañera, cada 3 meses cambiar este instrumento, que va a permitir saber si usted se encuentra dentro de los rangos normales de exposición a radiación. ¿Cuánto es la dosis anual que nosotros como operadores deberíamos recibir como máximo para poder trabajar de manera continua en 365 días? Dígame. Buena pregunta. ¿Qué deberíamos hacer? Irse de vacaciones a Hawái. No, mentira. Sí, efectivamente, cuando una persona pasa los límites de radiación anual, se saca de sus labores ionizantes o de la unidad que esté, y se disponen en otras áreas más administrativas para minimizar la exposición y además investigar, porque es muy raro que un operador se encuentre con exposición sobre la normativa nacional. Que a todo esto no me han respondido todavía. ¿Cuánto es la dosis anual aquí en Chile? 50 milisievert. Muy bien. En otros países, como en Estados Unidos, 50 milisievert. Se escribe así. Milisievert. Pues es una M, una S y una V, para que sepan. Aunque parece un T, un S y algo raro. Milisievert. Sievert. Sievert se escribe. Milisievert. Son inglés, ¿cierto? Y aquí en Chile, ¿cuánto deberíamos? O sea, dijimos que en Chile son 50, y afuera en Estados Unidos y en España, que tienen normativas más estrictas, 20 milisievert, ¿ya? Ahora, en otros países, ojalá pudieras hacer así en Chile, en otros países, además a los pacientes le van midiendo la cantidad de radiación absorbida por exámenes, ¿ya? Que en Estados Unidos deberían ser 100 milisievert, no debería pasar un paciente esa dosis. Y en Chile, por supuesto, no pasa. Por lo tanto, un paciente lo pueden exponer a 500 exámenes y nadie va a decir nada.
Por lo tanto, bajo ese criterio, nosotros debemos cumplir aspectos de seguridad como operadores, que son tres. ¿Cuáles son? Nosotros debemos cumplir ciertos criterios: distancia, tiempo y blindaje. ¿Cómo se llama esa triada filosófica? Alara. ¿Y qué significa Alara? Exactamente, tan bajo como sea razonablemente posible. ¿Y qué significa que sea tan bajo como sea razonablemente posible? ¿Qué significa? Exactamente. Tenemos que tomar un examen de calidad sin poner en desmedro la calidad, tan bajo como sea razonablemente posible, sobre todo en los grupos de riesgo. Muy bien, chiquillos, estudiaron, muy bien. Por lo tanto, bajo este criterio, nosotros vamos a ocupar ciertas conductas de protección radiológica y esa es responsabilidad única y exclusivamente de los operadores. O sea, ustedes como técnicos, nosotros como tecnólogos o aquel usuario que tenga licencia de operaciones. Para ello, vamos a ocupar estos tres prismas. El tiempo. Mientras más tiempo de exposición va a ser mayor riesgo o menor riesgo. Mayor riesgo, ¿cierto? Mientras menor la distancia, ¿va a ser más riesgo o menos riesgo? Más riesgo, ¿cierto? Y había una proporción asociada a la distancia. ¿Cuál era? Algo así como a la matemática, por ahí. Por ahí, ay, como que decía una parte, de hecho la profe agrandaba esa frase y mostraba un equipo. Estoy segurísima que vieron ese video, esa parte. Ay, por ahí va, por ahí va. Sí, que se parte en cuatro, ¿cierto? En la cuarta parte de la distancia. Eso quiere decir que si yo me distancio el doble, la disminución de la dosis debería irse a la cuarta parte, ¿cierto? Entonces hay una relación entre distancia y disminución de la energía. O sea, mientras más distancia debería empezar a bajar a la cuarta parte las dosis de energía. Bien, ya hablamos del tiempo, ya hablamos de la distancia y nos falta el blindaje. Mientras más blindaje es más protección o menos protección. Más protección, ¿cierto? Y por lo tanto, nuestros queridos instrumentos de protección radiológica que tenemos en laboratorio, como los guantes plomados para medicina nuclear, el collar tiroideo, ¿cierto? Los lentes plomados y los delantales de plomo nos van a permitir protegernos frente a eventos o instancias donde nosotros como operadores vamos a tener a exponernos continuamente. Ejemplo claro, afirmar a los niños, ¿cierto? Atender a un paciente crítico, un politraumatizado que no coopera, ¿cierto? O que esté generando una convulsión en pleno examen, etcétera. Casos pueden existir miles, ¿cierto? Lo importante de esto es que estos materiales tienen que ser cuidados y uno de los criterios es que el plomo nunca puede ser doblado. ¿Y por qué estas láminas de plomo no pueden ser dobladas? Porque se puede agrietar como el caucho de las ruedas, lo ve que cuando las ruedas tienen harto tiempo, se empiezan a agrietar, al plomo le pasa exactamente lo mismo. Y si hay grietas en el plomo, ¿nos podría proteger o no? No, pues de hecho quedamos completamente expuestos. Entonces cada cierto ratito los tecnólogos le toman rayos al delantal de plomo para verificar si existen estas fisuras o no. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? Creo que ya hablamos suficiente de esto. Levantamiento simétrico, licenciatura. Ya. Bien, vamos al equipo multidisciplinario. El equipo, dígame, a ver, cuéntame. No, el valor total se mide como valoración anual. Ahora, si se sobrepasa la dosis trimestral, que desproporciona la cantidad que debería recibir anualmente, también se genera salida de las áreas de radiación para fines administrativos mientras se hacen las investigaciones. Como le decía a su compañero, y muy buena pregunta, el hecho que salga alta la dosis es algo muy extraño. Nosotros no deberíamos pasar de 1 milisievert anual. O sea, tener 20 milisievert es mucho y habitualmente el equipo de medicina nuclear está más expuesto porque con ellos
pueden haber derrames de radiofármaco porque habitualmente se caen. O sea, no es que se les caiga todos los días, pero existe la probabilidad de que haya derrames o accidentes por derrames de radiofármaco. Ellos son los más expuestos. El resto del personal, si toma las medidas de resguardo por criterio de ALARA, no deberían tener ningún aumento significativo de su dosificación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿No? Bien. El equipo multidisciplinario, en general, es un equipo que se van a encontrar y que, gracias al universo, siempre van a encontrar con personas con mucha experiencia en imagenología. Y esto está dividido en dos áreas o en dos unidades administrativas o jerárquicas, que son las asociadas a temas administrativos y a temas asociadas a fines clínicos. O sea, tenemos por una parte las jefaturas de coordinación, que en este caso pueden ser o una enfermera o un tecnólogo médico, idealmente un tecnólogo médico, por supuesto, que va a generar gestión administrativa en los flujogramas de turno, ¿cierto? El tema de RISPAC, insumo, bodega, almacenamiento, capacitación, mantención de los equipos, etcétera. Y por el otro lado tenemos la jefatura de médica, que en este caso el jefe es el médico radiólogo, en donde él ve los casos críticos, ¿cierto? Exámenes de riesgo vital, validación de algunos checks médicos, ¿cierto? Calidad de imagen, hacen reuniones con unidades intrahospitalarias donde se requieren producciones más amplias como neurología, entre otros aristas de trabajo, ¿cierto? Bien, las unidades de imagenología siempre están asociadas a direcciones técnicas que son las famosas gerencias y además estas tienen como acciones colaborativas, o sea, somos la medicina basada en evidencia, tenemos también múltiples coordinaciones que estamos íntimamente relacionadas con unidades críticas como los pacientes UCI, como los pacientes UTI, como urgencias también, donde la asistencia en imagenología tiene que ser rápida, efectiva e inmediata, ¿cierto? Y en una unidad convencional de imagenología nos vamos a encontrar con los coordinadores y debajo del coordinador luego le siguen los tecnólogos médicos que estamos a cargo de ustedes. Por lo tanto, si usted por alguna razón se llega a equivocar, la responsabilidad es del tecnólogo médico porque el tecnólogo médico, una de sus funciones es mantener de manera continua capacitada a su equipo administrativo y técnico, o sea, a los técnicos paramédicos de imagen, al equipo administrativo con el cual estamos trabajando, porque las chicas en recepción, para que sepan, y call center tienen que capacitarse y especializarse en imagenología, a diferencia de otras chicas del área hospitalaria que no necesitan tanta capacitación. Y además, no solamente eso, el equipo de aseo de la unidad de imagen tiene que tener capacitación específicas, sobre todo en áreas tan críticas como en resonancia magnética. Un equipo de aseo puede entrar con una enceradora de esas gigantes a un resonador. ¿Qué podría pasar si entra con una de esas enceradoras? Se la va a llevar como un efecto proyectil y nadie más lo va a sacar. El equipo va a quedar en pana como 2 meses. Y es que ha pasado. Dígame. Ay, esto es chumi chumi. Claramente no era compatible, no era oro, de seguro que no era oro, por supuesto, era artesanía, probablemente, sí, pues y efectivamente. De hecho, creo que les comenté la semana pasada que en Estados Unidos un hombre entró con un arma de fuego y estalló el arma de fuego. Les conté, a ustedes les conté, ¿o no? ¿No? Que el año pasado fue, si no fue, no sé qué parte de Estados Unidos, ni, creo que fue en Canal 13. Y un hombre entró con un arma al resonador. Ahora, ¿por qué el equipo que atendió a ese paciente no verificó que andaba con un arma? Porque era Grey Anatomy, muy bien. Bueno, la cuestión es que el paciente entró y el arma, si bien es cierto, estaba inactiva, estalló por el simple hecho de estar dentro del resonador. No salió nadie herido, pero sí hubieron agravantes que en este caso el paciente salió lesionado, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, puede ser tan obvio como pedirle a un paciente que se saque el objeto metálico, a veces hay puntos de check que nosotros tenemos que verificar y que está directamente correlacionado con toda la verticalidad administrativa y clínica para disminuir los riesgos. ¿Cómo está, mi amor? Besitos. La profe. No. Entonces, ¿en qué estaba?
así, en la verticalidad de los procesos. Entonces, las chiquillas de call center, las chiquillas de administración y las chiquillas de recepción tienen que estar capacitadas para hacer preguntas críticas en el mundo de imagenología. Por ejemplo, en aquellas unidades que emiten radiación ionizante en mujeres en edad fértil, ¿qué preguntas les tienen que hacer antes de agendar cualquier tipo de examen? Que si está embarazada, ¿cierto? O de repente llaman y no es el paciente el que está llamando quien se va a atender. Por ejemplo, un paciente pediátrico. Entonces, ¿qué otra pregunta inminente tienen que hacer sí o sí? ¿Qué edad tiene el paciente? Además, los pacientes tienen que llegar con ciertas condiciones. ¿Qué condiciones deberían tener para llegar a tomarse un examen de resonancia, de imagenología y que sea, aparte de bañado y limpiecito, y se agradece, ¿cierto? ¿Qué consideraciones debe tener la ropa y los elementos que anda aportando? Sin accesorio. Además, ¿le hizo una mamografía? Sí, en la mamografía hay preparaciones explícitas como no echarse desodorante o cremita, ¿cierto? ¿Qué otra consideración debemos tener para prepararnos en un examen de imagenología? ¿Uno tiene que ir así como apretadita al examen o tiene que ir con ropa holgada? Ay, me salió como sexy. Ya, pues chiquillos, ríanse, no sé, un poco de humor a la vida. Sí, pues tienen que ir con ropa holgada y además que tenemos que pedirle a los pacientes que se retiren, ¿qué cosa? Las joyitas, los objetos metálicos que vayan con la menor carga de metal posible, ¿ya? Vamos a ver en las próximas clases que hay otro tipo de preguntas que se tienen que hacer antes de agendar. ¿Por qué? Porque la unidad de imagen, detrás de todo el mundo clínico, hay producción, pues chiquillos. Y aquí el mundo se mueve con dinero, lamentablemente. Y mientras más exámenes se suspenden, son menos exámenes pagados. Y por consecuencia, menos dinero le entra a la unidad, ¿cierto? Y por lo tanto, hay criterios que también se tienen que marcar a nivel administrativo gerencial. Dígame, corazón. Son eventos incidentales. Ahí no tenemos nada que hacer. Si el paciente nunca se ha expuesto al yodo, por ejemplo, o al gadolinio, es probable que exista una probabilidad de que genera un efecto adverso no deseado. Ahora, ¿hay efectos de cruce que existe aumento de probabilidad de que pueda presentar alergia? Sí. Como por ejemplo, antiguamente se creía que la proteína del pescado pudiese tener efecto cruce con el yodo. Hoy en día está comprobado que no. O pacientes que a lo mejor tienen cierta sensibilidad a este molusco, ¿cómo se llama? ¿Que el loco puede ser? ¿O el piuye? ¿Piore? ¿Piure o piuye? Piure. Piure. Ya, o sea, ahí despertaron todos. Piure. Que tiene alta carga de yodo. Entonces, un paciente que es alérgico al piure es altamente probable que genere alergia al yodo, ¿cierto? O también, por ejemplo, los pacientes que toman tratamiento para la tiroide, inyectar el yodo le genera una descompensación metabólica porque es una sobrecarga de yodo. Entonces las chicas también tienen que preguntar si tiene patologías tiroideas para no desregular el metabolismo del paciente. Además, no solamente hay temas tiroideos, sino que, ¿qué otras preguntas deberíamos hacer a nivel renal, por ejemplo? Cirugías inminentes, ¿cierto? Si se dializa, si tiene problemas renales, si tiene falla renal, ¿por qué? Porque si yo le inyecto el yodo o el gadolinio, literalmente me puedo echar al paciente. Y así. Los pacientes con anticoagulantes lo tienen que notificar, pero no son un riesgo asociado o efecto cruces con el medio de contraste. Pero sí pueden generar complicaciones en la punción endovenosa o en la administración cuando son volúmenes y flujos muy altos. Eso sí, pueden generar cierto riesgo. Entonces, bajo esa medida hay ciertos parámetros que vamos cumpliendo que permiten otorgar la mayor seguridad en la atención del paciente. El médico radiólogo, ¿cuál es la pega del médico radiólogo? Aparte de estar sentado, eso es por hecho mío, estar sentado todo el día calentando la nada. Revisión de los informes de los exámenes que vamos tomando. La función del tecnólogo médico, tomar el examen, ¿cierto? Saber los fundamentos físicos para la adquisición del examen. ¿Cuál es la pega de usted?
pegarle al paciente para que entienda. Hacer, literalmente, hacer la pega un poquito, sí, que no hace el tecnólogo, sí, hay que decirlo con su nombre, sí. Hay tecnólogos que, debo decir, hay colegas que están sentados todo el día y se paran con suerte para ir al baño y si es que, sí, un sí rotundo, sí, confirmo, sí. Hay muchos colegas que son muy, muy flojitos, no lo vamos a negar, y le dejan mucha responsabilidad al técnico. A mí eso no me parece, porque sí, pues, y a veces a ustedes los mandan a la bodega, que trate esto, que llámate al paciente, que arreglete el problema del paciente, o los mandan a hacer la encuesta afuera. Y hay tecnólogos que como que les da lo mismo eso y esperan al que el técnico llegue para que pase el paciente, aunque estén atrasados, ¿ya? Que no lo admire ese tipo de conducta. Pero usted como va a ser una persona proactiva, va a ser una persona amena, va a ser una persona carismática, ¿cierto? Usted va a respirar profundo y va a seguir con sus labores. No hay mucho que hacer. En la viña del Señor, lamentablemente, hay de todo, ¿cierto? Bien, el oficial administrativo, ¿cuál es su pega, chiquilla y chiquillas? ¿Cuál es la pega de los administrativos? Ingresar datos, ¿cierto? Hacer las llamadas, verificar los pagos, ¿cierto? Por previsión, tener buen agendamiento que correlacione la orden médica con la prestación, ¿cierto? Según código FONASA, entre otros servicios. ¿Y el auxiliar de servicio? Exactamente, los personajes que llevan al paciente, van ordenando las bodegas, ¿cierto? Aunque a los auxiliares de aseo los dejan a los técnicos paramédicos haciendo funciones de oficial de aseo. No vamos a entrar en los cagüines chiquillos de los intrahospitalarios. No, 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 vamos a entrar en ese detalle. Ahora, hay otras áreas más específicas, sí, como enfermería, que puede, dentro de la unidad de imagen, tenemos este personaje en unidades más complejas como hemodinamia o en aquellas áreas donde se requiere realizaciones de procedimientos más complejos como biopsia, ¿cierto? U otras complicaciones que puedan haber durante los procedimientos como anestesia, también que se dan tanto en escáner como en resonancia y en hemodinamia, por supuesto, ¿ya? Pero lo que nosotros, lo que nos atinge, no te, lo, la tingencia de hoy es las funciones del técnico paramédico. Una de ellas y la más importante es colaborar con las funciones del tecnólogo médico. Y dentro de ellas están los check y las anamnesis. Entonces, una de las cosas que vamos a ir practicando son las preguntas de seguridad de los check que tenemos que hacer de acuerdo al tipo de examen que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Además de preparar la sala, de aplicar IAS, ¿cierto? Y REAS para minimizar la exposición a agentes biológicos y peligrosos, o sea, agentes químicos que puedan generar complicaciones durante el procedimiento. Realizar labores de mantención de la unidad, o sea, cambiar la sabanilla clínica, el jumbo, mantener los materiales clínicos al día, siempre el mesón de insumo está a cargo del técnico, siempre. Aunque el tecnólogo debiera también, pero siempre es trabajo del técnico, ¿cierto? Generar la hora administrativa, ustedes son dueños y amo los computadores, se lo digo al tiro. O sea, quien sube la orden al RIS, quien maneja el ingreso al paciente, proceso del paciente, finalización del paciente, la gran medida de las veces es de ustedes, ¿ya? Nosotros solo verificamos que los datos estén en correlación con el examen y el almacenamiento en PACS, ¿cierto? Verificar la solicitud de examen, ¿cierto? Preparar al paciente, conversar con el paciente, hacer la anamnesis, ¿cierto? Hacer diariamente los insumos requeridos en el ejercicio diario, ¿cierto? Cooperar la instalación, cooperar. Y hablo de cooperar porque en algunas partes ustedes no están autorizados para la punción endovenosa, sobre todo en el área clínica. Pero en el área pública, ustedes hacen todo, incluyendo las punciones. Y yo creo que es una de las áreas más entretenidas que hay, en la punción endovenosa. Entonces, también en el laboratorio vamos a practicar punción endovenosa y preparación de bandeja de punción endovenosa, tanto para que colaboren con el tecnólogo como para que usted también pueda hacerlo, porque frente a una crisis, un paro cardiorrespiratorio, ¿quién va a reanimar el paciente, usted o el tecnólogo? ¿Quién va a reanimar? Va a ser las maniobras de resucitación. El tecnólogo está a cargo de la resucitación, por lo tanto, si yo como tecnólogo le digo, pon una vía endovenosa en una situación de crisis, usted tiene que poner una vía endovenosa porque yo estoy a cargo de reanimar al paciente. Entonces, tiene que aprender a
puncionar a un paciente y saber los materiales que vamos a ocupar para la punción, ¿ya? Y, y eso pues chiquillos, son, mire, alcanzamos justo 3:30, ¿sí? Es que ya vieron la cápsula, entonces eso ya adelanta harto trabajo. Y como llegó un porcentaje importante de ustedes, les voy a pedir que cierren sus cuadernos, que guarden sus dispositivos, que, a ver, cuenten, va a ser de tiempo. Ay, toda la razón, no he hablado de lo más importante. No he hablado de lo más importante. No, ahora los cuadernos. No, no he dicho nada. Toda la razón por Rispax. Gracias, corazón. Iba a hacer el control y no pasé esto. Gracias por la pregunta. Gracias, gracias, gracias. Flujograma digital de atención al paciente, o sea, las unidades RIS. ¿Ya? En el mundo de laboratorio, usted hasta el año pasado, dentro del sistema de digitalización de usuario, conocían el sistema GIS, que ¿cuál es ese? ¿Sí? La ficha clínica o sistema informático hospitalario, ¿cierto? Y tenían el laboratorio el LIS, ¿cierto? El sistema informático de laboratorio. Pero acá, en vez de LIS, es RIS, sistema informático en radiología, ¿cierto? Y este sistema está conectado por el sistema GIS. Todos los subsistemas, o sea, el RIS o el LIS en el caso del laboratorio, ¿cierto? Van a estar comunicados con este gran sistema que es el sistema GIS. Este sistema une la ficha del paciente con todos los exámenes o la evidencia basada en medicina que le vamos a adquirir al paciente. O sea, todo, anatopatología tiene sistema, laboratorio tiene sistema, imagenología, se van uniendo a este gran macrosistema que es el sistema GIS. El GIS es la ficha clínica completa del paciente y es lo que permite que el médico de una institución determinada pueda abrir y disponer de toda la información del paciente al momento de revisarla, ¿ya? Ahora, el sistema GIS se une al sistema RIS con ese sistema que se llama HL7. El HL7, para que se entienda un poquito más dinámico, es como un puente. Es como en programación que se conoce como API. Son sistemas de puentes de información que que se comparten flujograma, pero en códigos determinados. Son códigos que nosotros no entendemos, que no es atingente a la unidad, o sea, a lo que nosotros deberíamos saber, pero sí debemos entender que se va a intercambiar información y que esta forma de interconexión que se llama HL7, que esto es pregunta de pruebas, chiquillos, permite que los datos no se fuguen. Hoy en día ya sabemos que hay cibernautas que intentan robar información y la información clínica es de altísimo valor, chiquillos, porque se puede literal manipular a las empresas. De hecho, hace poco la Clínica Dávila, el año pasado, tuvo una fuga de información, le hackearon los sistemas de informáticos y le pidieron una cantidad de millones que yo no sé en qué quedó, no sé, ese chumi chumi yo no lo sé, si alguien sabe me chumea después, ¿ya? Pero hasta lo que supe, estuvieron amenazados con una fuerte demanda millonaria que terminó en no sé qué, ¿ya? Pero puede pasar, ¿ya? Entonces, como bien dice aquí, admite funciones de control de seguridad para disminuir el robo de la información, identificación de los usuarios, ¿cierto? Disponibilidad, negociaciones, intercambios que sean de alta seguridad. O sea, en el fondo, esto es un sistema de puente entre el GIS y el RIS. Muy bien. Eso, sí, es solo un puente entre el sistema general que ocupa el hospital y el sistema específico. De hecho, existe otro puente que no sé cómo se llama para LIS, pero ocupa un sistema muy similar, que son puentes de información que evita que los eh, mal, hardware, ¿cierto? O los bots maliciosos puedan entrar a estas redes y proteger la información. Ahora, al momento de yo interactuar con un usuario, hay un flujograma digitalizado. Y el flujograma yo creo que todos los conocen, pero hay ciertos puntos que tenemos que ir comunicando entre el sistema RIS, que es el que corresponde a nosotros, y el sistema GIS.
cuando el paciente genera una cita, que es en el sistema GIS, ¿cierto? Va a formar un patrón de códigos que va a permitir identificar a ese usuario. La ID siempre va a ser el root del paciente. Y si no es el root, es el número de pasaporte. Y si no es el número de pasaporte y el paciente es un NN, una persona no identificada, se le asigna un root universal o un rol determinado de acuerdo a la institución, ¿cierto? Entonces, bajo ese criterio, entra a la admisión al sistema GIS. Ahí está el puente entre el sistema GIS, el sistema de agendamiento, ¿cierto? Y el sistema RIS. Aquí entramos al RIS. Ahí entramos a nuestro sistema. Valga la redundancia, lo dije como 3 veces. Bien, entonces generamos el registro documental y en ese registro documental va orden médica, identificación del paciente, ya sea carnet de identidad, el pasaporte o certificado de nacimiento y todo lo que va asociado a este usuario, o sea, el diagnóstico, la modalidad imagenológica que va a prestar servicios, ¿cierto? Y todos los insumos que se van a asociar a ese paciente, porque obviamente lo que ocupe se tiene que pagar, ¿cierto? Este flujograma tiene 2 líneas. Una de las líneas de salida es el famoso PACS. ¿Y qué es el PACS, chiquillos? Ya es un sistema de almacenaje, como dice ahí, un sistema de comunicación y almacenamiento de imágenes. O sea, es la bodega imagen, es como el álbum de fotos virtual del paciente, ¿ya? Y el otro punto de salida es el punto de salida administrativo en el cual se va a emitir el informe o el reporte imagenológico, o sea, el informe del radiólogo. Entonces, en el flujograma de atención, siempre vamos a tener la tramitación administrativa que no se nos pueda no se nos puede pasar porque no solamente vamos a generar la comunicación entre el GIS y el RIS, sino que además vamos a verificar puntos críticos del paciente, sobre todo en exámenes de alta complejidad, como la administración del medio de contraste o requerimientos de alta complejidad, como los requerimientos bajo anestesia. En admisión, esta información es verificada y aquí empezamos los primeros checks. El primer check de los checks es cuando el paciente llama para solicitar una agenda. Ahí se hacen las primeras preguntas de seguridad. Call center los capacitan en imagenología solo para verificar la mínima que el agendamiento de los exámenes no se suspendan y así disminuimos la pérdida de exámenes. Una vez que el paciente agenda y se presenta a administración, parte el segundo check. El segundo check está a cargo de la secretaria de recepción y verificar los datos del paciente que efectivamente traiga la orden médica original, ¿cierto? Y que y cumpla ciertos criterios de seguridad, como cuáles, qué cosas debe tener la orden médica para que sea viable, la firma del médico, el root civil del médico, ¿cierto? Que venga el tipo de examen y el diagnóstico, ¿cierto? Que tenga el logo institucional. Hay algunos que tienen formatos predefinidos. Además, pues, no solamente la orden médica tiene que tener ciertos criterios, sino que el paciente tiene que presentar o el tutor tiene que presentar la identificación del paciente, que puede ser el carnet de identidad, el pasaporte, el certificado médico o algún otro documento extranjero que permita la identificación del paciente. Ok, después de eso ingresa el paciente. ¿Y quién pasa al paciente? Ustedes. ¿Y qué tienen que confirmar? Exactamente, por lo tanto, ¿qué datos obligatorios usted va a confirmar? Nombre, pero el nombre es solo nombre, nombre completito, de punta a punta. ¿Qué cosa? El root, edad y hoy en día el género, porque tenemos una variable de género y algunos pacientes, ojo con eso, tienen nombres sociales. Y de hecho, por normativa del Ministerio de Salud, usted al llamar al paciente lo tiene que llamar por su nombre social, pero la verificación de sus datos tiene que ser el nombre
civil y el nombre después social, o sea, hacer un doble check. Aparece entre paréntesis, hay una normativa de ingreso del dato. De hecho, aparece el nombre civil y al ladito, entre paréntesis, aparece el nombre social. No hay ningún problema en eso. Bien, entonces usted ingresa al paciente, verifica los datos, siempre las chiquillas le van a pasar una copia de la orden médica y además en recepción digitalizan la orden médica. Entonces usted, antes de pasar al paciente, va a ir al computador y va a verificar que el nombre del paciente esté asociado a la prestación, ¿ya? Porque pasa a veces que le piden un rayo de tórax y las chiquillas no ingresan el radio de tórax, le ponen parrilla costal y tiene otro valor y el informe es otra cosa. Entonces, usted antes de pasar al paciente tiene que verificar que la secretaria no se haya equivocado, porque va a pasar, chiquillo. Dígame. Primero tiene que ver la orden médica, que el derecho sea el derecho. Y después tiene que ir afuera. O sea, igual se pueden hacer los cambios, pero lo ideal es que el cambio se haga antes del ingreso del paciente. Si nosotros nos damos cuenta después, podemos cambiar la rotulación, pero no es la idea. Sí, pues, si usted le toma un tórax y la prestación dice parrilla costal, el paciente va a pagar otro valor. ¿Y quién paga la diferencia? ¿O quién la diferencia? ¿A quién se la pasa? Yo no me voy a hacer cargo, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que verificar esos datos antes de ingresar al paciente, ¿cierto? O sea, relacionar lo que aparece en el RIS y los datos del paciente. Ya. Una vez que usted verificó los datos, hace las preguntas de seguridad y una vez que pregunta las preguntas de seguridad, para la redundancia, viene teóricamente el tecnólogo médico y hace el tercer check. De hecho, de 1, 2, 3, sería el cuarto check, en donde hace las mismas preguntas, pero de una forma más profundizada y de acuerdo al contexto clínico del paciente. Después de 4 checks, recién el paciente ingresa a hacerse el examen. ¿Esto pasa en la realidad? No, con suerte de los 4 checks serán 2, y si es que, con mucha suerte, dependiendo del grado de responsabilidad del profesional con el que están a cargo, ¿ya? Se hace el examen, ¿cierto? Se despacha al paciente y después se va a informe, el médico lo revisa, se valida, ¿cierto? Y después el paciente tiene acceso a su imagen y a su informe médico, ¿ya? En el fondo, el objetivo es que nosotros generemos un punto de entrada o un input, que en este caso un paciente con una necesidad de examen, y que el paciente salga con un output, que es un producto. Y este producto es un pool de imágenes que el paciente tiene derecho a acceder y revisar junto con su médico tratante y además el informe del médico radiólogo. ¿Esto pasa en la realidad? No, porque hay lugares, por ejemplo, los centros hospitalarios, que las radiografías no las informan, porque el volumen de rayos es tan grande que no da la capacidad de radiólogos para informar tanto rayo, ¿ya? Pero en el área clínica, todos los exámenes por normativa sí van con informe. En el área pública se hacen este tipo de excepciones y que no les parezca raro, porque el volumen de examen en el área pública no tiene ni comparación con los volúmenes de exámenes que se hacen en el área privada, ¿ya? Ahora, este punto del sistema PACS, como habíamos visto anteriormente, se une al sistema RIS. Por eso estas áreas se llaman RIS, ¿ya? Y el PACS no es más que el álbum de fotos, el sistema de almacenamiento digital. Hay una normativa que eso corre para los tecnólogos, pero se supone que las imágenes no se pueden eliminar con una larga de 10 años. Por lo tanto, los servidores son muy, muy grandes, ¿cierto? ¿Y qué permite el sistema PACS? Tener el historial imagenológico del paciente, consultar imágenes anteriores del paciente y facilitar el diagnóstico mediante la imagenología o los datos previos del paciente. Y además, este sistema de almacenamiento tiene un formato único, no puede entrar cualquier tipo de foto. ¿Qué tipo de formato ocupamos para la imagenología? Las imágenes o el formato DICOM, ¿cierto? No puede entrar otro tipo, ni JPG, ni... ¿Cuáles son los JPG? Los GPNG, GIF, entre otros formatos de imágenes. El que ocupamos nosotros se llama imágenes DICOM y este tipo de formato
promueve la protección y validación de datos basales a partir de metadata. O sea, hay un escrito indirecto en las imágenes que está como una huella digital que queda en el DICOM asociada al número de PACS del paciente. O sea, como que el paciente tiene un enroque, un enroll de datos y estos datos están asociados a la imagen DICOM. Es como una huella digital que se le dispone por el sistema de DICOM. El propósito, proteger lo más que se pueda el examen para evitar fraudes o maliciosos que puedan ingresar a robar información, porque créanme, el área médica es un área muy valiosa, ¿cierto? Y qué cosa, sí, pues, de hecho a usted le dan este código PAX, este número PAX con una clave y usted puede entrar, no a descargar, solamente a ver la imagen, porque la descarga puede generar uso malicioso de la información, aunque usted la descargue. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos y chiquillas? Nos queda un último temita, pero esto ya lo hablamos, que es el tema de protección radiológica, ¿cierto? Que nosotros ocupamos el dosímetro y además, ¿le han hablado de la licencia de operaciones, chiquillos? Un poquito. Exactamente. De hecho, la guía de protección radiológica, o sea, la asignatura de protección radiológica cumple con las cantidades de horas que está dispuesta y organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud. Y hay de dos tipos. Es como la licencia de conducir, que la B, y la para los camiones, ¿cuál es? La A, ¿cierto? Es como la categoría, ¿cierto? La que ustedes van a obtener y que la que nosotros habitualmente tenemos es la de segunda categoría. Y aquí puede estar en rayo, en escáner, en mamo, ¿cierto? En exámenes que son de baja complejidad. Pero la de primera categoría, ¿cierto? Necesita además un curso de física nuclear de 180 horas. Bueno, en este caso a ustedes no se lo exigen, sino que a nosotros como tecnólogos nos exigen para poder desempeñarnos en esta categoría. A ustedes solamente los instruyen con una cantidad de horas determinadas para otorgar la primera categoría que le permite colaborar con procedimientos de alta complejidad, como en el caso de manipulación de radiofármacos o en el área de radioterapia, ¿cierto? Dígame. Por supuesto, y de hecho mucho mejor que haga el curso de física nuclear porque así queda más, más eriduto en el área y por lo tanto puede colaborar más con sus capacidades teóricas, ¿ya? Y bueno, el principio físico que no se les puede olvidar es el Padre Nuestro, el Ave María, lo que usted tiene que hablar y rezar cada vez que se duerma y despierte cuando venga para acá, ¿cierto? El Padre Nuestro, el principio Alara. ¿Qué significa Alara? Tan bajo como sea razonablemente posible, ¿cierto? Que lo hablamos al principio de la clase. Creo que sería, sí. Y eso, pues chiquillos, no era mucho, le diría. ¿Alguna duda,